siento agradecido por nuevamente esta convocación del Señor, ¿verdad? De poder estar reunidos y pues celebrar, exaltar su nombre. Me gustaría invitarles, mis hermanos, que consideráramos por un momento nuestra participación en lo que es el desarrollo de la historia, y todo eso solamente bajo una percepción o bajo una visión que tenga que ver con el señorío de Cristo. De otra manera nos podemos equivocar. ¿A qué me refiero? Me refiero a que lo que está pasando hoy en el mundo, lo que está pasando en nuestro estado, en la ciudad, pienso que son cosas, son eventos que traen sobre nosotros o captan la atención, pero sobre todas las cosas es cuál es mi participación, de qué manera yo puedo participar o no puedo participar en ello. Y pues bueno, por ejemplo, aquí en la ciudad se acaba de lanzar un spot, no sé si lo vieron en televisión, ya de una manera oficial del gobierno, hablando acerca de lo que es la unión entre dos personas del mismo sexo para poder, dicen ellos, tener un matrimonio. Y todo eso ya de una manera muy declarada en el hecho de cómo está siendo dirigida nuestra nación. Mi pregunta es cuál es nuestra participación y qué es lo que tenemos que hacer. Y para eso he considerado las Escrituras como el punto fundamental para poder entender. No digo con eso que digo que poder entender no se vaya a pensar de que estoy asumiendo que alguno de ustedes no entienda lo que está pasando, nuestra participación, pero sí sería bueno que pudiéramos considerar de una manera, pero bien puntual, cómo el Señor nos permite trabajar en este tiempo dentro de lo que es la participación de la iglesia en estos eventos. Por eso voy a invitarles para que hoy podamos tomar esta palabra. Hemos terminado una serie que habla acerca de lo que es la visión, y me gustaría, no quiero hablar que esto sea una serie, pero lo veo necesario bajo lo que es el consejo del Señor y sobre algo muy personal para mi vida, y creo que también es para la iglesia. Si me invitan a ver la palabra, vamos a empezar leyendo uno de los salmos, que es el Salmo 27. Salmo 27 es uno de los escritos que, por lo menos el verso 4, ha traído demasiados desafíos a nuestra vida, a razón de lo que es la prioridad. Y en una escala de valores, no venir con la pregunta que vinieron los fariseos o el joven rico, de cuál es el primer mandamiento de todos. O el joven dijo, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Cuando nosotros encontramos ahí querer definir cuál es el primero, el segundo de todos esos mandamientos, es diferente cuando tomamos la apreciación que es un todo, es algo integral. Por eso hablar acerca de una prioridad, la prioridad siempre estará el Señor, como diciendo es Cristo y Cristo. Como es mi escala de prioridades o mi escala de valores, tiene que ver con lo que es número uno, es Dios. Luego y empezamos a ordenar nuestros valores cuando podemos ver en la Escritura que hay un momento en el cual llegamos a esta conclusión: es Cristo, y después es Cristo, y después es Cristo, todo es Él. El Salmo 27, el verso que le estoy comentando es el verso 4, dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Protección divina. ¿En qué? En todo lo que esté pasando alrededor. Creo que la palabra dice que no hay nada nuevo debajo del cielo. Esa es la declaración, y entonces lo que hoy podemos ver, nada nuevo. El hecho que no lo hayamos visto nos espantamos, pero por ejemplo, hablar de los últimos tiempos, se darán en casamiento, como en los días de Noé, se darán en casamiento. Entonces, que es de extrañarnos lo que es la parte de lo que es el matrimonio gay, por decirlo así. No sé hasta dónde esto sea nuevo, pero si lo vemos como una parte en la cual el Señor dice que en los últimos tiempos
esto es lo que va a pasar. Entonces, ¿en dónde está la sorpresa? ¿En dónde nos agarran ahí para decir, ¿qué vamos a hacer? Estamos en el refugio que es Cristo. Verso 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Y aquí es donde quiero invitarles a que podamos considerar esta palabra, el verso 8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Y ahora, como una respuesta, tu rostro buscaré, oh Jehová. Si usted mira con atención el verso 8, ¿en dónde está la prioridad? Para que podamos hablar de devocional, de oración, de salvación y decir, yo busqué a Dios. O hablar acerca de una oración y decir, hay que orar para buscar la presencia de Dios. A lo que quiero que usted pueda considerar es la palabra soberanía en el verso 8. ¿Por qué? Porque cuando hablamos acerca de lo que es salvación, búsqueda, cuando hablamos acerca de tiempo peligroso, cuando hablamos un tiempo difícil en nuestras vidas, ¿a dónde tenemos que recurrir? Es al Señor. Pero sobre todas las cosas poder considerar uno de sus atributos, que creo que es aquello que define de una manera fuerte los tiempos. Es aquello que puede traer sobre nosotros poder relacionar los eventos en los cuales estamos inmersos y poder ver que estos que a veces pasan de una manera inesperada, como que nos sorprenden, y que todo lo que está pasando en nuestra vida diaria es, ¿qué pasa con este mundo? Pregunta, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y entonces podamos encontrar una palabra que se llama la voluntad soberana del Señor. Si usted ve el verso 8, lo pongo en lo máximo. ¿Y cuál es lo máximo? Lo ponen las Escrituras en lo máximo, y es: ¿cómo acercarnos a Dios si no escuchamos esa voz primero en nuestro corazón que diga, ¿qué dice? Buscad mi rostro. No sé si eso sea que yo pueda ordenarle a mi espíritu, a mi alma, y poder decir, busca a Dios, o es la decisión de alguien que ha puesto el sentir en mi corazón de búsqueda. Pero si usted encuentra en el verso 8 una parte en la cual el hombre no puede hacer nada, porque el verso 8 dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. ¿Quién puso esa inquietud? ¿Quién puso esa dirección? Si no es el Espíritu Santo hablando al corazón del hombre, ¿cómo buscarle a Él? De ahí podemos centrarnos en la parte, una de los atributos más fuertes del conocimiento de Dios, que tiene que ver con lo que es soberanía. Ahora, esta palabra también puede traer muchos conflictos para alguna persona que le gusta tener en orden todas las cosas y que no alcanza a ver que tenemos y estamos adorando a un Dios soberano. Escuche, está haciendo todo conforme a su determinado o anticipado conocimiento. Les invito a que oremos y en una palabra de oración seguimos adelante. Señor, Espíritu Santo, invocamos tu presencia. No olvidamos, Señor, que nada puede pasar en nuestras vidas si tú no lo propicias y si tú no lo haces. Por eso, Señor, al entender, Señor, el impacto, Señor, de lo que es conocerte y la manera como tú te revelas a nuestra vida, hoy nos encomendamos a ti. Buscamos de ti dirección y te pedimos, Señor, que traigas sobre nosotros entendimiento. Espíritu Santo, sabemos que todo esto no podrá ser si es que tú no lo revelas y tú no lo muestras a nuestra vida. Por eso, de la necesidad más fuerte que tenemos nosotros ya como creyentes es el bautismo de tu Santo Espíritu, la llenura de tu Santo Espíritu. Por eso, Señor, pedimos que hoy, Señor, que están abiertos los cielos por tu sacrificio en la cruz del Calvario, bendito Jesús, Señor,
la promesa del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. La soberanía del Señor. Usted ha considerado que muchos nos dicen que tenemos una voluntad soberana. Por ejemplo, en el momento cuando alguien nos puede decir que tenemos una voluntad y una palabra que podemos considerarla como que es libre albedrío. Yo hago lo que a mí me parece. Me puse a considerar esta parte importante acerca de lo que es la voluntad. Es la capacidad de poder escoger entre una o varias opciones. Pero algo que siempre influye en una elección es que nos hace decidir en favor de una u otra y una otra alternativa, y es algo que influencia dentro de lo que es la voluntad. En otras palabras, decir que el significado de nuestra voluntad es como un servidor o como alguien que está al servicio de algo que influye a su decisión. Por ejemplo, en el hecho de que nuestra voluntad pueda ser libre y podamos tener un libre albedrío, de acuerdo a las Escrituras, creo que dice otra cosa. ¿Por qué? Porque póngalo solamente en la parte de lo que dice Efesios capítulo 2. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2. ¿Y qué voluntad, qué libre albedrío puede aparecer en la vida del hombre? Todo eso para hacer un contraste entre lo que es una voluntad soberana. Pero el hecho que podamos nosotros creer que tenemos voluntad propia, o que tenemos una voluntad que algunos le llaman el libre albedrío, conforme a las Escrituras, yo quiero que usted vea algo importante. Aquí en Efesios capítulo 2 dice el verso 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No sé si usted vea lo mismo que encontramos en el Salmo. Y el Salmo, en mi corazón dije: buscad mi rostro. ¿Quién puso ese sentir y cuál es esa voz que habla a nuestra conciencia para que nos incline a buscar al Señor? Ahora, inmediatamente, esa es la característica que tiene David. Por eso el verso 4 nos habla acerca de una cosa he demandado Jehová, esta buscaré. Y en el momento cuando encontramos que es un Dios que quiere revelarse, que quiere intimar, y es un Dios que habla por su Santo Espíritu a nuestro corazón y que trae sobre nosotros una invitación para entrar en esta comunión, eso es una voluntad soberana. Él hace nuestras vidas. Pero quiero que usted vea qué tanta voluntad tenemos usted y yo, de acuerdo a la palabra del Señor, o qué influencia, en qué se carga nuestra voluntad para que pueda elegir alguna cosa. Vea aquí: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No considero a Lázaro en la tumba ya por 4 días y estar diciendo: Lázaro, levántate, Lázaro, por favor, levántate, Lázaro, responde al llamado del Señor. No, sino es a través y que el Señor se para frente a la tumba y le dice: Lázaro, sal fuera. Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. ¿Cuál es la decisión que nosotros hemos tenido, o el libre albedrío para decir: yo busco a Dios? Cuando yo tomé la decisión o elegí buscar al Señor, eso no puede pasar si no es bajo su voluntad soberana. Y ahí es donde empezamos a conocerlo. ¿En qué? En la salvación. Ahora, note el verso 2: en los cuales anduviste en otro tiempo. ¿En cuáles? En esos delitos, en esos pecados. Verso 2: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Escuche: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de ¿qué? De nuestra carne. Ahí ve usted la elección. Pero yo decido por la carne, yo decido por el pecado. Claro que sí. Pero ¿por qué decides por el pecado? Porque hay algo que está sentado sobre ti que influencia y entonces no te permite ser libre en una decisión. Estamos asentados sobre lo que es la naturaleza caída, y entonces ahora, ¿qué voluntad tengo yo para salir de los pecados?
pónganlo ustedes en el tiempo de su salvación, en el tiempo en el cual ustedes recibieron a Cristo Jesús, pero véalo conforme a las Escrituras, y es: ¿cómo yo pudiera dejar de tomar, o cómo yo pudiera de cometer un pecado si estaba influenciado completamente sobre mí lo que es la parte de lo que llamamos naturaleza caída y lo que es la naturaleza de pecado? Y entonces encontramos el príncipe de la potestad del aire opera. ¿Y de qué manera? ¿Qué voluntad podría tener yo para salir del pecado? ¿Qué voluntad podría tener yo para tener una elección y decir: yo voy por Cristo? Si no es que a través de una soberanía Él pone sobre nosotros la salvación. Vea lo que dice el verso 3: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Y ahora sí, haciendo la voluntad ¿de qué? De la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza. Y entonces ahí, si por naturaleza yo soy hijo de ira, ¿cómo poder salir de ahí? ¿Y cómo tener un libre albedrío? No cabe. Y si bien yo decido por el pecado, y si alguien pudiera decirme: decide por Dios, yo quiero decirle que nadie decide por Dios. No hay justo, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, dice las Escrituras. Por lo tanto, cuando hablamos acerca de la elección y la voluntad que hay en cada hombre, imposibilitados de nosotros tener un libre albedrío para buscar a Dios. ¿Qué encontramos? Una voluntad soberana. Porque el intento que hacemos, ¿verdad? El flagelo que traemos a nuestro cuerpo para salir, los ayunos y todo lo que tenga que ver, el consejito: pórtate bien, deja de hacer esto. Y usted va 1, 2, 3, 1000, 10,000 veces y termina diciendo: no entiende. ¿Cómo va a entender? Si por naturaleza está inclinada su voluntad solamente a los deseos de la carne, a los delitos y a los pecados, y entonces por naturaleza. En otras palabras, conforme a esta escritura, es algo fuerte, pero nuestra voluntad nunca es libre. Siempre se mantiene influenciada sobre algo. Y en este caso, cuando antes de venir a Cristo, nosotros podemos ver que esa voluntad, mis hermanos, esa voluntad no tenía libertad. Pero ahora vamos al plano más conocido, la salvación. Segunda Tesalonicenses. Estoy tratando de decirle que la voluntad soberana solamente existe en alguien, en nuestro Señor. Cuando hablamos acerca de la libre decisión, cuando hablamos acerca de lo que es la voluntad, así, la voluntad soberana, no es algo que le compete al hombre. Y entonces estamos conociendo de su voluntad soberana. ¿Qué está pasando en este tiempo? Hay que sorprendernos. Tampoco estoy diciendo insensibles, no estoy diciendo cauterizada la conciencia para decir: no tenemos que hacer nada. El mundo va así, pero directito al infierno. Está escrito: nunca, líbrenos el Señor. Pero aquí es donde nosotros podemos ver la obra de Dios. Y podemos estar confiados y entonces no hacer esto. Van a ver cómo les va a ir. No. Nosotros entender la voluntad soberana del Señor. ¿Por qué? Vea lo que dice aquí, Segunda Tesalonicenses capítulo 3. Es ¿cuántos tienen fe para venir a Dios? En otras palabras, que alguien considere que tiene voluntad, libre albedrío, para que tenga fe para venir a Dios. Vea lo que dice aquí, Segunda Tesalonicenses capítulo 3, verso 1. Voy a esperar que todos lo tengan, para que usted vea que la Biblia llama a esta naturaleza corazón engañoso y perverso. Está hablando acerca de una naturaleza interna que es la que gobierna realmente. Y entonces, ¿quién gobierna una voluntad, un libre albedrío? Es por naturaleza, y esa naturaleza es la que realmente no tenemos un libre albedrío. Estoy hablando sin Cristo. Estoy hablando, el hombre no tiene ningún libre albedrío. Si por naturaleza es naturaleza caída, esta va a influenciar para que él pueda decidir solamente sobre delitos, pecados.
Aquí lo pone por lo claro y vea lo que dice el verso 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, verso 2. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque, subraye, no es de todos la fe. Qué tremendo. No, es que yo tengo fe. Sí, no, si usted supiera cuánto yo tengo fe en Dios. Aquí dice otra cosa. Aquí dice, no es de todos la fe. Y entonces, si no es de todos la fe, imagínense dónde estamos. ¿Por qué? Escuche esta palabra: gracia. Escuche la palabra gracia. ¿Por qué yo tengo fe? ¿Por qué yo estoy aquí? Eso lo responde el capítulo 2, verso 13. Lo tengo con una línea aquí en mis escrituras, en mi Biblia, y lo uní. Sí, es decir, no es de todos la fe, y lo uní con el verso 13. Y vea lo que dice el verso 13. Pero nosotros, aleluya, debemos dar siempre gracias a Dios. ¿Respecto a qué? A vosotros. Y luego vea, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. Lo que usted está diciendo es que algunos los escoge para vida eterna y algunos otros para el infierno. Yo no digo nada, solamente lo pongo a su consideración. Pero lo que estoy diciendo es, no es de todos la fe, no. Y no hay voluntad en el hombre, libre albedrío, para que él pueda decidir por Dios. Si por naturaleza es hijo de ira, va a decidir por los pecados y por los delitos. Pero ahora, escuche algo: voluntad soberana, decir, apártame a este, apártame a ella, apártame a aquel, apártame. Y entonces cuando nosotros vemos, ¿pero qué hice yo? No, es que cuando yo me acerqué a Dios, nunca. Verso 13 del capítulo 2. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Una elección soberana. Soberanamente no habías hecho ni bien ni mal. A mí me impacta mucho cómo en Romanos se habla acerca de Esaú y de Jacob. Y todavía ni hacen bien ni mal, y ya en el vientre ya estaba la separación, es decir, a este voy a escoger y a este voy a aborrecer. A ese Dios adoramos. No es de todos la salvación. Entonces el pensamiento es que toda la gente se va a salvar. No. A mí me gustaría decir otra cosa, pero aquí dice que debemos dar gracias a Dios porque se fijó en mí, me escogió desde antes, desde que yo tomé la decisión por Cristo y pasé a un lugar. Nunca. Dice que esa elección soberana es desde principio, desde el principio para salvación. Y ahora, ¿cómo lo hizo? Mediante la santificación. Escuche esa palabra: mediante la separación del Espíritu Santo. Y entonces el resultado y la fe en la verdad. No es de todos la fe. Pero ¿cómo? Escuche el orden. El orden es correcto. El orden es este: va el Señor Jesús, ilustración, va el Señor Jesús, pórtico, el estanque lleno de paralíticos, de enfermos, lleno, atestado. Y había un hombre que tenía 38 años y el Señor soberanamente no dijo, todos son sanados. Agarró a uno de 38 años y lo sanó soberanamente. Y usted puede ver cómo la elección soberana nos presenta uno de los atributos más grandes que tenemos del Señor, y es la voluntad soberana del Señor. ¿Y cómo lo hace? El orden es correcto que aparece aquí. Número 1, primero nos escoge desde el principio soberanamente. Todavía ni habías pecado, todavía ni habías golpeado a la esposa, todavía no habías sido infiel, todavía no habías todo lo que usted puede ver, los delitos y los pecados.
y ya había una elección, decir, yo lo quiero, yo la quiero, este es mi pueblo. Pero y luego viene otra parte, separación. Apártame este paralítico de todos los demás, lo voy a sanar. Y a partir de ahí, fe en la verdad. Voluntad. El hombre no tiene voluntad, no tiene libre albedrío. No, es que yo decido lo que yo quiero. Por naturaleza es hijo de ira, y entonces entonces la voluntad va a ser un siervo, va a ser como una sierva que inclínate a esto, decide por esto. ¿Por qué? Porque decidimos por lo que influencia sobre nuestra vida. Y cuando encontramos estas verdades, nos hace pensar en el gran amor de nuestro Dios y poder considerar una cosa: no es de todos la salvación, y en su soberanía divina ahora el Señor me ha dado a mí algo, salvación eterna, porque Él, escuchen, es de origen propio. La soberanía divina le pertenece a Él. Le voy a decir una ilustración también. Ahí donde vemos ahí está una silla y están sentados 3. Allá, Alondra, una silla y están sentados 3. ¿Qué está diciendo? A todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y entonces vean, pero ¿cómo fue que lo hice? O sea, si usted ve el conflicto, la decisión que tomamos, ¿cómo fue que le pude decir esto? No hay acuerdo entre el espíritu, el alma y el cuerpo. No hay acuerdo. No se ponen de acuerdo. No hay una voluntad que gobierne de una manera integral nuestra vida. Y eso póngalo en el área de las relaciones o de la familia. Dice, no hombre, a ti quién te entiende, ¿sí? Ya en un grado bien molesto. No hay quien te entienda, ni tú misma te entiendes, o ni tú mismo te entiendes. Y entonces cuando recibimos eso decimos, sí es cierto, déjame, porque yo ni sé lo que está pasando conmigo. No hay acuerdo, no es de nosotros la elección, la voluntad, no nos ponemos de acuerdo. ¿Quién? Pero diferente. Primera de Juan, capítulo 5. Diferente completamente cuando nosotros vemos esta parte. Mis hermanos, la voluntad soberana del Señor. ¿Cuánto alabo al Señor por esa voluntad? Nos eligió. ¿Desde cuándo? Desde el principio. No se paró. Siempre le he dado la ilustración de mami, ¿verdad? Cuando nos sentaba y hacía aquí el montón de masa, ¿verdad? Y ahí estábamos todos los chiquillos y una más tortillas de harina y entonces los testales, pum, pum, separar, de un todo separar, pum. Así es. Pues un Moisés es un sacado de las aguas, sacado de la muchedumbre, de una multitud de gente. Sepárame a Moisés. Pum. Separación. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Y entonces ahora sí, fe en la verdad, fe en Dios. Ahora, note aquí, Primera de Juan, capítulo 5. Recordó a los 3 que están sentados en la silla. Aquí están parados 3 y no se ponen de acuerdo, pero aquí es diferente. ¿Cuál es la diferencia? Primera de Juan, capítulo 5, y dice el verso 7: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, o el Hijo, o la Palabra, y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Ahí sí hay acuerdo. Ahí sí que hay acuerdo, y ahí está la voluntad soberana. No hay ningún desacuerdo. Esto se hace, sea la luz. Vamos a trabajar sobre él. Ahí está el testigo. Ahí es donde nosotros podemos, aquel que estaba formándolo todo, y poder entender es yo, con él estaba yo ordenándolo todo, porque había un acuerdo. Lo hemos visto, ¿verdad? En la manera del proceder en el instituto, y cómo hemos sido impactados por lo que es la ética ministerial, y poder considerar lo otro es de que en él hay acuerdo, su voluntad permanece para siempre. Y cuando nosotros encontramos aquí la familia divina, una cosa, hay acuerdo, hay voluntad. Y entonces vea cómo, de qué manera podemos hoy nosotros llegar al punto de decir,
¿Sabe dónde está la voluntad soberana? Está en el Señor. Ahí está la voluntad soberana. He tratado de que usted y yo podamos considerar que dentro de lo que es el hombre no hay voluntad, no hay libre albedrío. Siempre va a estar inclinado sobre quien lo está influenciando. Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios porque ahora podemos nosotros ver el tema de la soberanía. Número 2. Lo primero que he tratado de definir es que la soberanía de vida le pertenece a Dios, no es del hombre. Pero ahora, ¿cómo es que nosotros podemos ver la soberanía divina? Escuchen lo siguiente, en lo que es la creación. No me voy a meter en cuestiones de que, imaginen si estuviera solamente inclinada la tierra 1 grado más, todo lo que pasaría. Como la luz del sol y traería ahora sí en algunos lugares un enfriamiento, la distancia, ¿verdad?, que hay entre el sol y la tierra, voluntad soberana. O meternos en asuntos, ¿verdad?, que tengan que ver con todo lo que es pájaros, cielos, nubes, voluntad soberana. Pero me gustaría que usted considerara cómo Él, y aquí una parte importante, cómo es que nosotros podemos conocer la soberanía de Dios. ¿Dónde es el lugar donde podemos nosotros acercarnos para conocer la sabiduría de Dios en la creación o en lo creado? Y aquí, si usted me sigue, si usted sigue en esta palabra, no sabe el impacto que puede traer esta palabra en el hecho de conocerle a Él en su soberanía divina. Y entonces preguntas como, ¿pero por qué me pasó a mí? Preguntas como, ¿qué está pasando? No lo esperaba, fue repentino. La verdad que yo no me esperaba este evento en mi vida. Cuando alguien entiende lo que es la soberanía divina, no sabe que confiado está en el Señor. Y esa es la contribución que creo que trajo sobre mi vida el Señor en esta palabra para ustedes, y tiene que ver con lo que está pasando hoy. ¿Por qué? En el ámbito pastoral nos sentimos de alguna manera responsables por lo que pasa en la ciudad, lo que pasa en nuestro estado, en el gobierno, y poder ver que meternos a un sistema y querer cambiarlo, o el hecho de poder parar leyes que ahorita están, no, es que en aquel lugar sí se pusieron de acuerdo y entonces echaron esa ley abajo. Yo veo otra cosa en las Escrituras. ¿Y cómo alcanzo a verlo? A través de lo que es la voluntad soberana del Señor. Pero ¿cómo entender la voluntad soberana sobre todo lo creado? Aquí es donde se puede entender. Salmo capítulo 8. Salmo capítulo 8. ¿Cómo entender la voluntad soberana aquí en su creación? Y aquí es cuando vemos su soberanía. Ahora déjeme decirle, esto es ver a través de la soberanía del Señor, nada más. Salmo capítulo 8, esto sería la parte número 2, y es conociendo la soberanía de Dios en la creación. Y vean aquí capítulo 8 verso 1. Oh Jehová, Señor nuestro. ¿Sabe esa palabra, Señor nuestro? No es otra cosa más que Señor, amo soberano. Por eso el Señor me llevó a esta palabra, considerar que no es Yahweh, sino es Adonai. Y es Señor, amo soberano sobre todas las cosas. Cuán glorioso es tu nombre, ¿en dónde? En toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y también al vengativo. Verso 3. Toda creación, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo. Y aquí en el verso 4. Y aquí género humano. Escuche, género humano. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Y aquí es donde podemos nosotros entrar. ¿Cómo poder conocer la soberanía de Dios en todo lo creado, si no es a través de este último, mis hermanos? Verso 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria?
pero diferente como lo hemos aprendido. Una sola letra cambia el sentido de lo que está diciendo. Si usted ve conmigo, bien puntual, dice: el Hijo, ¿qué es quién? El hombre, para que tengas de él memoria. Y el Hijo, le voy a quitar una letra, Hijo de hombre. No dice hijo de hombre, Hijo del hombre, para que lo visites. ¿Cómo entender la soberanía del Señor si no es a través, en todo lo creado? No hablando de todo lo que tenga que usted aquí en la mente que tenga que ver con creación, sino con una cosa. Escuche, es ver cómo aquí encontramos la soberanía de Dios para lo que es la creación, hablando acerca de la humanidad. ¿Y esto tiene que ver con nosotros? No, tiene que ver con el Hijo del hombre. Ahí es donde nosotros entendemos voluntad soberana. ¿En dónde? En la manera como el Padre trató a Cristo en su carne, en su humanidad. No, ya no quiero seguir. Alguno puede decir, porque si ya se está abriendo el entendimiento, es ¿cómo puedo entender la soberanía de Dios en la creación o en lo creado? Tenemos que echar un vistazo cómo Dios trató al Hijo del hombre en su voluntad soberana. ¿Se anima? Y aquí es, ¿qué esperamos nosotros? Conocerle a Él. Hijo del hombre. Quiero que usted vaya conmigo a Filipenses capítulo 2, verso 5. Usted puede ver cómo el Señor en su voluntad soberana, escuche, en su voluntad soberana, ahora se muestra a nuestras vidas y lo podemos conocer en lo creado. ¿Y qué es en lo creado? No pájaros, no lo que mencioné, sino en su creación, que es Cristo Jesús como hombre. Se abre para que nosotros podamos entender soberanía. Filipenses en su capítulo 2, sé que es una porción muy estamos muy familiarizados con ella, pero si verá cuánto recurso, es una fuente inagotable. No digo este capítulo, toda la Biblia. Y aquí Filipenses capítulo 2, verso 5, ¿qué dice? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya, como si hubo allá, puede haber aquí. Verso 6, el cual siendo, ya vimos hecho eso, la esencia, la naturaleza, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. ¿De qué se despojó? De sí mismo. ¿Y ahora qué se hizo? Dice, no escatimando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Cómo entender la soberanía? Veamos cómo el Señor trató a su Hijo, cómo el Padre trató al Hijo de Dios. Ahora, aquí tenemos que ver que en ese momento la parte de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, aquí es la parte 100% hombre, 100% Dios. Me gustaría que usted lo viera como lo menciona el Salmo 8 y en el verso 4, el Hijo del hombre, es decir, 100% humano. 100% humano. Usted no crea que cuando Jesús andaba en la tierra le brillaba el rostro. Ahorita usted lo va a ver porque estoy diciendo. Esto no le parece ofensivo. No le parece que choca, pero si usted cree que Jesús andaba por las calles y entonces todos, el Hijo de Dios, ¿sabe cómo lo menciona la palabra? Despreciado y desechado. Solamente para captar la parte de 100% hombre aquí. Dejó de ser Dios y se hizo hombre. Sería bueno que pudiéramos ver la voluntad soberana en la manera como trató a su creación y vea cómo lo trata. Verso 8, y estando en la condición de ¿qué? No de Dios. ¿Cuál es tu condición? Divina. No, en este caso
estando en la condición no de Dios sino de hombre, estamos hablando de Cristo, pero en su condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente, y eso no puede ser posible. ¿Dónde lo encontramos? Con una muerte que nos parece ser injusta en los funerales. ¿Pero por qué, Dios? Y esta es la respuesta, como solamente señalando y decir: ¿ya viste lo que le hizo a su hijo? Como estar diciendo, tú te espantas por eso, pero si entiendes la parte soberana de alguien que lo escupen y que lo clavan en una cruz y que lo bofetean y que lo van a crucificar. Con eso todo lo demás es necedad, pero hasta aquí es muerte de cruz. La pregunta es: ¿por qué ese trato? La pregunta es: ¿por qué no se le escapó ni su propio hijo? Y ahora viene la parte: eso nunca va a pasar en nosotros. Nunca podría pasar. ¿Por qué? Porque Él es el único Salvador. Pero en la parte de lo que es el trato de Dios para nuestra vida, aquí es donde podemos ver cómo conocer la voluntad soberana. Veamos cómo el Señor trató a su creación, hablando del hombre, hablando de su Hijo Jesucristo. Y ahora usted puede ver, hasta aquí podemos ver nosotros esta parte. Escuche, ¿qué aprendió? Aprendió la soberanía de Dios. Verso 9: por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cómo es que el Señor aprendió eso? Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Voluntad soberana. La voluntad soberana es algo que tenga que ser vista hoy, mis hermanos, para que podamos nosotros poder adorarle y poder entender qué es lo que Dios está haciendo. Escuche una cosa: nada se ha salido de su control. Dios es un Dios todopoderoso. Y aquí, cuando encontramos Hebreos capítulo 5, vean, desde el verso 1 en adelante, 5 del 1 en adelante, dice así: porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿De quién estamos hablando? Género humano. Sacerdote, sí, pero tomado de entre los hombres. En otras palabras, aquí estamos hablando del hombre, no del Hijo del Hombre. Verso 2: ¿qué tendría que ser? Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, pues que Él también está rodeado ¿de qué? Eso es. Si nosotros estamos rodeados de debilidad, vea el verso 3: y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y ahora hablamos, ahora sí diferente. Ahora está apuntando algo diferente, no al hombre, sino hablando acerca de quién. A partir del verso 5, termino el verso 4: y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Verso 5, ahora sí, apunta a otro lado. ¿Quién? Cristo. Y vean, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: soberanía. Bueno, yo me voy a hacer sacerdote, o yo estoy estudiando para ser pastor. Nunca, nunca. Nadie toma para sí esta honra. Y entonces, si usted ve el verso 5, usted puede ver el aspecto de la soberanía del Señor. ¿Por qué? Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo. ¿Por qué? Vea la actitud, el proceso de Dios. Se hizo hombre, y ahora en esa condición de hombre, vea, ¿qué entendemos? No se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según, y eso me gusta, ¿el orden de qué? ¿Por qué? Porque antes solamente nacer bajo la tribu de Leví, y entonces ya es sacerdote. Es decir, como una élite, como una casta, es decir, solamente que nazca en esa familia y derecho al sacerdocio. En este caso ahora bajo un orden diferente, sin genealogía, sin padre, sin madre, sin origen, sin registro, eterno. Verso 7, soberanía divina. Y aquí vea lo que dice: y Cristo en los días de ¿qué? Aquí, humano. Y vea el trato, y vea la soberanía de Dios.
Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, ¿qué era? Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Soberanía divina. Ese es el trato que Dios tiene para su hijo, para su creación. Verso 9: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, y nuevamente sin genealogía, según el orden de Melquisedec. Escuche, si algo está quedando así como fuerita, quiero que usted vea soberanía divina. Mateo capítulo 4. Soberanía divina. ¿Hasta dónde llega la soberanía divina? Hasta acá. ¿Cuál es? 4 verso 1. Y Jesús, o entonces Jesús, fue llevado ¿por quién? ¿Para qué? Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Alguien puede entender? Soberanía divina. Yo no sé qué esté pasando usted, yo no sé qué luchas tenga usted, pero si usted se siente fuera de lugar, y si usted está bajo preguntas, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué a mí? Y comparándose con los otros y dice, pero a ella no, o a él no, pero yo ¿por qué? Pueda usted resolver una pregunta de ese tipo, y es: porque Dios es soberano y Él lo conocemos en el trato que Él tuvo. ¿Para qué? Para la creación. Y ahora, pero no se te hace que esto es demasiado, porque tentado por Satanás. Ahora, aquí usted tiene que encontrar algo. La palabra dice, la escritura dice que Dios no puede ser ¿qué? Tentado por nadie. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué aquí sí es tentado? Porque lo estamos viendo como 100% en su condición de hombre. ¿Tiene algunas tentaciones usted? Siente aquí el no sé cómo decirlo, pero siente aquí el bramido. Y usted, o usted puede entender, es decir, la soberana voluntad del Señor. Pero ¿cómo podemos nosotros ahora? Note, ahora pueda usted contextualizar lo que estamos pasando hoy aquí. ¿Qué estamos pasando? Y usted pueda ver que el enemigo a todo lo que da. ¿Qué nos podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Entender la voluntad soberana del Señor. No, es que tú no puedes ser tocado por nadie. No, es que si tú estás enfermo es porque estás en pecado. No, es que si tú estás pobre es porque no tienes fe. Es porque es que tus pecados ya te alcanzaron y es que algo hiciste. Y cuando uno cree todas esas voces, mis hermanos, cuando uno cree todo eso, va a ser desviado completamente. Pero cuando alguien cierra los oídos a todas esas voces y se encuentra en una cosa: ¿qué estás haciendo? Dime qué estás haciendo. Porque sabemos que hay un propósito en la voluntad soberana de nuestro Dios. Aquí usted pueda mirar cómo el Señor ahora, de qué manera, autor de eterna salvación, después de todo eso, porque había un propósito, autor de eterna salvación. Y aquí es donde puede ver el propósito de Dios para nuestras vidas. Termino esta parte en Isaías capítulo 53. Isaías 53. Le he contado, ¿verdad?, algo que ha resultado para mí muy, pero muy desafiante, y es que entender que en los momentos más difíciles son dos preguntas: es ¿cómo me libro de esta? O la otra es ¿qué quieres que yo haga? Y cuando usted se pone en ¿qué quieres que yo haga?, alcanza propósito. Cuando ¿qué quieres que yo haga?, usted está apelando completamente a la voluntad del Señor.
Cuando usted dice, ¿qué quieres que yo haga? No, ¿cómo me libro de esto? ¿Qué quieres que yo haga? Y entonces usted encontrará propósito y va a encontrar una voluntad soberana. Dios hace su perfecta voluntad. Por eso ver que desde el inicio, mis hermanos, ahora nosotros estamos bajo la voluntad del Señor y tenemos libertad. Ahora sí, nosotros tenemos libertad, y aunque todavía está la naturaleza caída, tenemos una libertad para que el Espíritu Santo nos está llevando otra vez. Entonces ahora sí tenemos voluntad propia, ahora sí tenemos libre albedrío. El viernes hablamos, miércoles decíamos conocer la voluntad de Dios. Hay dos maneras de que se está ofreciendo hoy, y es correcto, la voluntad del Señor. Primero, la voluntad permisible de Dios. Y si yo hago esto, y si yo hago lo otro, y cuando alguien entiende esa voluntad permisiva de Dios, está privado completamente de lo que es la voluntad perfecta de Dios. Y cuando es la voluntad perfecta de Dios, es una cosa, es Él decide. Y entonces ahora yo tengo voluntad. Yo tengo voluntad otra vez. Venimos a quedar sin voluntad, pero ahora influenciados por alguien, por la voluntad soberana del Señor. Pero ahora el pueblo del Señor bajo una libertad. Usted sabe, usted decide. Ahora sí somos inclinados, pero ahora tenemos algo. Cuando es el Señor en nuestras vidas, escuche, cuando es el llamado del Señor, ni siquiera nosotros decimos, es que estoy decidiendo por Cristo. Ni siquiera podemos decir, es que yo leo la Biblia porque yo le busco, yo oro. Si no es esa voz interna que nos dice, busca a Dios. En otras palabras, nuevamente, nuestra voluntad es dirigida, pero ahora no por un diablo. Nuestra voluntad es dirigida ¿por quién? Por el Señor. Por Él. Aquí, vea, Isaías 53, cómo Dios trató con él, cómo Dios trató con su creación. Isaías 53, verso 1: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado brazo? La salvación de Jehová, esa palabra brazo, usted sabe que está hablando acerca de lo que es el brazo que está hablando. Vaya conmigo al verso 10 del capítulo 52, devuelvo hacia algunos versos y lo dice claramente. Vea lo que dice el verso 10, Isaías 52, 10: Jehová desnudó, reveló su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán, ¿qué? La salvación de Dios, del Dios nuestro. Hablando del pueblo del Señor, las naciones verán la salvación del Dios nuestro. Bueno, ese brazo, y es ¿quién ha creído? Verso 2: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, ¿más qué? Más inatractivo para que le deseamos. Aquí, ¿hasta qué punto llegó nuestro Señor? Y aquí es donde viene el comentario. Si usted cree que Jesús en el tiempo que estuvo en la tierra, lo podían reconocer, ¿verdad? Es decir, ahí va el Hijo del Señor, ahí va el Hijo de Dios, o su rostro resplandeciente. Quiero decirle, Él se ocultaba. ¿Para qué? Para manifestar su gloria. Pero siempre habló de su gloria. Pero ¿por qué? ¿Por qué no era conocido? Porque vino en su condición de ¿qué? De hombre. Pero ahí es el trato de Dios. Por eso la voluntad soberana se entiende en la creación. ¿En quién? En Cristo Jesús. Vea el verso 3. Voluntad del Señor. Despreciado y ¿qué? Desechado entre los hombres. No, es que me tienen que dar un lugar siempre. Aquí dice otra cosa. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pero ¿a quién se le ocurrió darle ese trato a nuestro Señor Jesucristo? Espere, verso 4: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Quién lo hirió? ¿Satanás? Ahora sí, Satanás tiene el control de todo esto. Satanás tiene el control de nuestros gobiernos.
Mira, sí, que no estás viendo ahora, ya aprobó leyes, la marihuana y todo esto, ¿verdad? La adopción de niños en las parejas gay y todo eso. Y entonces nosotros, como sacándonos los pelos, ¿verdad? Decir, pero Satanás está... tranquilo. El plan perfecto de Dios, la voluntad perfecta del Señor. Con esto no quiero decirle que se cruce de brazos y decir no hay que hacer nada. No. La salvación, la predicación del evangelio, lo que tenemos que hacer es que el Señor escuche. Solamente orar, clamarle al Señor. Señor, como lo hiciste conmigo, seguramente todavía hay muchos que tú has escogido desde el principio. Espíritu Santo, atráelos, sepáralos, que conozcan la fe verdadera, la fe en la verdad. Esa es nuestra oración. Pero de ahí poder decir, no, es que nosotros vamos a poner las cosas en orden. Para ahí nosotros decir, no, es que nosotros vamos a salvar al mundo. La voluntad soberana del Señor. No sé, pero nos pone en un punto así de dependencia solamente. A mí me pone en un punto de dependencia y decir, ¿qué hacer? Habla de Cristo, hablar del Señor, predicar el evangelio, anunciar las buenas nuevas de salvación. Verso 5: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Alguna vez ha aparecido aquí el enemigo, mis hermanos? En lo que llevamos ha aparecido. Si no es sí se apareció en la tentación del desierto, sí, pero el Señor lo llevó allí. El Señor lo llevó a la prueba. El Señor lo llevó ahí. Y ahí es donde podemos ver la voluntad soberana del Señor. Termino. Los procesos muchas veces no los entendemos. Pero lo segundo que he querido dejar con ustedes es que para entender la soberanía de Dios tenemos que verlo en la creación. Y la creación tiene que ver con la creación de Dios, que es el Hijo de Dios, Cristo el Hijo de Dios, que hemos visto la parte de su humanidad, el barro, así tratado por el Señor, que tiene que ser tratado. ¿Por qué? Porque en la condición de hombre tenemos una naturaleza y es pecado. Pecado. Por eso note el trato que Dios tiene que tener para el barro soberanamente. ¿Por qué? Porque no hay libre albedrío. No, es que yo decido. Somos arrastrados. Antes de Cristo fuimos arrastrados por nuestra naturaleza caída, pero ahora Cristo nos da libertad. Somos elegidos, somos separados por el Espíritu Santo, santificados, y ahora pone fe para que podamos conocerle a Él. Y ahora nuestras decisiones. La pregunta que dejo en el aire es: ¿usted tiene libre albedrío? ¿Usted tiene un libre albedrío? ¿Usted sabe lo que decide o no? El Señor traiga sobre nosotros claridad. Procesos. Aunque a muchos no nos gusta, Job capítulo 1. Procesos de soberanía. Con eso termino, invitándoles a que podamos ir hacia adelante en lo que es el conocimiento del Señor y poder entender nuestra participación en este tiempo. Pero lo estamos conociendo en su voluntad soberana. Entonces el hecho de aprobar leyes, usted sabe la corrupción que hay en todos los lugares. Me gustó como alguien lo dijo en esta semana: la corrupción no la vemos en el gobierno, la corrupción la vemos porque es fácil ver afuera, pero cuando vemos adentro ¿habrá corrupción en la iglesia? Y entonces el trato del Señor, la soberanía del Señor. Poder entender la soberanía del Señor nos deja ver un entendimiento claro en sus procesos. Otra vez, vamos a ver un proceso. Job capítulo 1. Capítulo 1 de Job. Qué libro tan precioso, mis hermanos, de los más antiguos. Pero esto nos llevaría a una actitud. ¿Saben cuál es la actitud? Ojalá que nosotros la tengamos. Es esta: 3 cosas. Mire, oiga, sí,
Esa es la actitud que nos presenta. No, es que yo pienso. Pero cuando nosotros entendemos el trato de Dios, mire, una cosa. Aquí ojalá el Señor nos permita ver esto. ¿Por qué? Job capítulo 1. Y dice el verso 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. No. Excepcional. 4 características que siempre trato de hacer resaltarlas, porque como no es el hijo, no es el hijo del hombre, este es hijo de hombre, este sí, varón de Uz, ¿sí? Tenía mamá y papá, como diciendo así. Hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pregunta, ¿le falta algo? Considérelo. Pero yo me mido así, me pongo en los zapatos de este y me quedan pero grandotes. No, se me salen así. Pero luego la voluntad soberana. ¿Y dónde vemos la voluntad soberana? Verso 6. Vea cómo llevarlo al límite. Y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también. No, ya. Un Dios soberano. Entonces toma mucho sentido de que agarre a su Hijo Jesucristo y lo lleve al desierto. ¿Con quién? Para ser tentado. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Si lo vimos en Cristo, pasó en Cristo, amén. Y ahorita dije algo, es que si pasó en Él no puede pasar en nosotros. Bueno, aquí ya es quitando al Señor y poniendo cuando el Señor entendemos los procesos en su trato. Pero aquí, verso 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. En otras palabras, no es omnipotente, no es omnipresente, no es Dios, es una creación. Yo tengo conflicto cuando dice, no, la verdad es que luchamos contra Satanás. Híjole. No, es que sacamos un demonio, ¿sí? Y ahí estaba Satanás. Híjole. Poder decir eso. Pero, dicho sea de paso, alguien me dijo, no, eso no tiene nada que ver ahorita. Verso 4. Verso 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Verso 9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Alabado sea el Señor. Escuche, alabado sea el Señor. Cercado. Nadie podía pasar. Nadie. Y entonces, cuando estamos bajo la cobertura del Señor, aunque venga Satanás, quiere meterse, y si no es el propósito y la voluntad del Señor, no pasa. Pero aquí sí pasó. Y yo no sé en sus vidas cuántas veces se han visto tentados por Satanás. No sé de qué manera en familia se han visto ustedes decir aquí, pero mire lo que dice, cercado. Algunos, en un libro que leí, me ayudó bastante acerca de lo que es la nutrición, y me dice que hablar de las enfermedades, que lo primero que le quitó fue el sistema inmunológico. De hecho, ahora con la enfermedad que anda a nivel mundial, ¿verdad?, del mosquito, ¿verdad?, y que ahora una enfermedad, un virus que afectó a Jonatán, ¿verdad?, el Guillain-Barré, y ya está todo lo que da. Pero vea, ¿qué hay que entender de eso? Soberanía del Señor. Él está haciendo su perfecta voluntad. ¿Qué encontramos? Vea aquí.
Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Acuérdese que el objetivo de Satanás es que usted blasfeme del nombre del Señor. ¿Cuál es el propósito? Lo vemos en Apocalipsis. Blasfemar, blasfemar. Verso 12 es el verso clave y dice: dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Permítame hacerle una pregunta. ¿Usted sabe hacer la diferencia entre lo que uno tiene y lo que uno es? ¿Usted sabe hacer la diferencia entre lo que uno tiene y uno es? Y aquí es donde podemos mirar. Porque, un ejemplo, usted puede tener todo el dinero del mundo, puede tener acceso a los mejores hospitales, pero usted no puede tener salud si es que está enfermo. Hacer la diferencia entre lo que uno tiene y lo que uno es. Pero aquí, donde nosotros encontramos la voluntad soberana, solamente no pongas tu mano sobre él. Y Satanás salió delante de Jehová. Y ahora sí, que alguien puede, pero aquí en voluntad soberana, la voluntad soberana de nuestro Señor, hermanos, Él es Dios y Él tiene un propósito. 23. Hermano José Luis Oyama me decía que la estadística dice que en el 2000, hablando de enfermedades, para el 2020 el 50% de la población tendrá cáncer. Algo que estoy aprendiendo es que una dieta alta en proteínas produce cáncer. Y eso choca completamente con lo que nos han enseñado. En otras palabras, hay que quitar todas las carnes, todas, y agarrar la proteína de los vegetales. Cierro el paréntesis, ¿verdad? Me pareció muy importante el comentario. Capítulo 23. Pero los que han pasado, los que hemos estado expuestos al cáncer, nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Por eso, más vale que el Señor traiga sobre nosotros entendimiento. Pero soberanía del Señor, aquí nosotros la vemos. En este caso, una enfermedad. Bueno, no tanto la enfermedad, le quita hijos. Escuchen, si alguien se centra en este libro, si no lo ha leído, léalo, le va a ayudar bastante. Le quita hijos, le quita bienes, le quita siervos, le quita, algo que me impactó mucho es que le quita las ovejas. Y él tenía una característica. ¿Sabe cuál tenía la característica, Job? De que presentaba sacrificios a Dios por sus hijos. En otras palabras, le quitaron Satanás, pero mire, tremendo, le quita cómo ofrecer el sacrificio. 23. ¿Se vale quejar? Yo creo que se vale. Cuando alguien está en el trato, en el proceso, ¿se vale argumentar? Yo creo que se vale, de acuerdo a esta palabra. ¿Por qué? Verso 1, capítulo 23, verso 1. Respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura. ¿Cuánto llevaba? Una semana, un mes, un año, 10 años, no sé. Pero otra vez, con la misma. ¿Por qué? Dice, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Ya ni le salían los gritos a este pobre. Verso 3. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Sí, es que yo voy a buscar a Dios. Estamos hablando de un hombre con 4 características: perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y ahorita no encuentra a Dios. ¿Por qué? Porque es un Dios que se revela. Porque la fe no es nuestra, es porque es un Dios soberano que dice: de mi corazón dije, busca a Dios. Si esa voz no suena, si esa iniciativa no la toma el Señor, nosotros no podemos. Y entonces la parte es: ¿qué hacemos nosotros, hermanos? Nada. ¿Qué hacemos nosotros? Nada. Voy a ayunar 40 días para buscar la presencia del Señor. Va a quedar más delgado, y a lo mejor con una enfermedad, porque no sabemos hacer ayunos. Pero no sé lo otro. Verso 3. Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él. ¿Se vale?
Se vale en los momentos de adversidad decir: Señor, ¿qué está pasando? Dime. Y llenaría mi boca de argumentos. Verso 5: yo sabría lo que Él me respondiese y entendería lo que me dijera. Entender, ¿qué estás haciendo, Señor? Verso 6: ¿contendería conmigo con grandeza de fuerza? Mis hermanos, mi corazón ha dicho de ti: busca mi rostro. Mi corazón ha dicho de ti: busca mi rostro. ¿Sabe qué es? Que esa proximidad que busca el Señor en su grandeza, en la manera imponente como Él tiene. Algo que me gusta mucho de Carmen, mi hermana Carmen, es cuando estuvimos orando por Víctor. El Señor un día me llevó a decir: Señor, como dice el profeta, las nubes son el polvo de tus pies. Solamente para contemplar la grandeza de nuestro Dios, que ese Dios tenga acercamiento con nosotros. Amén. Y ahí gracia otra vez. Pero si usted no escucha en su corazón mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro, por más que nosotros. Yo a veces considero, lo digo abiertamente, con tristeza, que yo parece ser que batallo mucho en la oración. O sea, un buen intercesor creo que no lo soy, porque el hecho de que la oración, pero una cosa sé perfectamente cuando Dios me habla, sé perfectamente cuando Dios me despierta en las noches, 4, 3 de la mañana, 2 de la mañana, apenas dormir 3 horas y como que dormí sabe cuánto, pero esos tiempos los anhelo tanto. Pero el hecho de decir: esta va a ser mi jornada de oración, a veces no me funciona. No quiero decir que soy un desfachatado que no tiene un devocional. Lo que estoy diciendo es que una cosa es cuando alguien busca a Dios y otra cosa es cuando Dios nos busca a nosotros. Y esto se trata de una voluntad soberana, que el Señor te busque. Por eso cuánta riqueza hay en el salmo con el que iniciamos. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Y enseguida así, aquí, verso 7: ahí el justo razonaría con él, y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá, no lo veré. Pero todo se resuena en el verso 10. Aunque yo le busque en los 4 puntos cardinales, Él sí me conoce. Él sí sabe dónde yo estoy. Soberanía de Dios. Señor, no entiendo qué estés haciendo, pero yo sé una cosa, que todo está bajo tu plan soberano. Anímense, mis hermanos, chavos, jóvenes, anímense. Busquen la soberanía de Dios. No, es que yo no lo encuentro. ¿A dónde vamos, verdad? ¿A dónde nos está dirigiendo el gobierno de esta nación? ¿A dónde nos está dirigiendo? No sé. Lo que sí sé es que estamos bajo la dirección del soberano. Estamos bajo la dirección del Señor. Verso 10: mas Él conoce mi camino. Me probará. Amén. Y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Amén. Porque el mismo Señor dijo: perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y había este testimonio dado por el Señor y Él lo guardaba. Pero ahora que está entendiendo la soberanía del Señor, hace eso a un lado y decir: está bien, yo hice esta parte, pero ¿qué estás haciendo, Señor? Verso 12: del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Amén. Verso 13: lo tengo subrayado. Pero si Él determinara una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Si Él ha puesto en un gobernante corrupto, en un vaso de deshonra, hacer una ley que vaya en contra de quien sea. Pero ¿cuál es el problema? Nosotros que vemos hombre y no vemos Dios. Y como dijo Adrián,
No vaya a ser que estemos peleando con Dios. No, pero ¿por qué esa ley? ¿Y por qué eso, Señor? No, eso no es de Dios. No entendemos la soberanía. Pero si Él se ha propuesto hacer algo, ¿quién le hará desistir? ¿Quién? Voy terminando. Pero si Él determinara una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Aleluya. Ya no leo. Aleluya. La confianza de conocerle y saber que es voluntad soberana, y en el proceso saber, va bien, va bien, va bien. En el proceso va bien. ¿Sabe que hay un principio, en principio a la palabra? Que el que hace una cosa está buscando su propia gloria. El que habla de sí es que su propia gloria busca. Y es lo que está haciendo el Señor. Él está haciendo su obra. ¿Por qué? Porque es para su gloria. Lo está haciendo como Él le place. ¿Por qué? Porque es para su gloria. Algo que me ha impactado mucho en Isaías es la manera como viene Asiria, un imperio, castigando al pueblo del Señor, castigando, y llega al punto como ya querer exterminarlo. Y es cuando aparece el Señor y dice: párate. Eso no te lo voy a permitir, porque tú tienes la vid de Sodoma, tienes la simiente de maldad, y aunque mi pueblo se ha desviado, tú estás peor. Y para ellos el juicio es de castigo, para mi pueblo, pero para ti es para destrucción. Quítate, y porque yo lo voy a hacer, es mi gloria. Eso es una voluntad soberana, todo lo que da. Usa una cosa y ¡pum!, lo tira. Yo les quiero animar a que, así como esta vida, terminemos aquí. Les dije que la actitud que a mí me cuesta, yo creo que a muchos de ustedes les invito a que la consideren, es esta. 38, y vamos terminando. Job 38. En todo ese proceso, verso 1: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Ya no sigo leyendo. Pero ahora Dios hablándole ¿a quién? A Job. Y mis hermanos, vea, capítulo 42. Ya pasé el capítulo 37, 38, 40, 41, 42. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco. ¿Qué? Yo reconozco que tú eres soberano. Los procesos que Dios tenga para nuestras vidas es para conocerle, al conocer soberano. No te sientes fuera, no se siente fuera, no se siente, por favor, usted, del sentir fuera del aro, una expresión. No se sienta como el patito feo. No te sientas así como el señalado, decir: mira, es incorrecto. Lo que sí es correcto es decir: estoy en un proceso en la voluntad soberana del Señor, y al final Él ha determinado sobre mí lo que ha de hacer. ¿Cuánta paz nos da eso? Conocerle a Él. Mis hermanos, todo lo que esté pasando en las naciones, en nuestro estado, en nuestra nación, en nuestro estado, en nuestra ciudad, todo está bajo la voluntad soberana del Señor. Nada se le ha escapado. Entender cómo Dios trata con el hombre, su Hijo Jesucristo. Pero ahora en los procesos, yo no sé en cuál proceso estés tú. Puede ser escuela, puede ser matrimonio, puede ser familia, puede ser riqueza, puede ser escasez. Yo no sé cuál sea el proceso tuyo, pero lo que sí sé una cosa es que si tú hoy vienes al Señor y le dices: Señor, hazme entender
Y yo quiero hoy reconocer tu soberanía, que todo lo puedes hacer. Mis hermanos, en eso le puedo decir, el propósito se estará cumpliendo. Y estamos en las manos de un Dios que no comete un solo error. Tiene tanta exactitud que manda su palabra sobre algo que ya ha determinado. Escuchen, tiene tanta exactitud que sobre algo ya determinado, Él manda su palabra para que se cumple. Y tomando una ilustración muy natural, es como agarrar el palo de golf y con una, ¡pum!, en el hoyo. Así es Dios. Yo le invito, mis hermanos, que puestos de pie podamos hoy venir delante del Señor, poder orar, y les invito para que hoy podamos confiar en su gran misericordia, confiar en su voluntad soberana. Y yo les invito para que en todo esto podamos orar. ¿Alguien requiere venir delante del Señor? ¿Alguien quisiera hoy responder a eso que está en el corazón? Nunca olvide, este salmo es precioso. Mi corazón ha dicho de ti, buscad. Que esa voz, la voz del Espíritu Santo, nunca deje de hablar. Un Dios que habla, busca. Y cuando usted escucha eso, ya, inmediatamente, no espere a alabarse y a ponerse soberbio y decir, no, estoy descalzo, ¿cómo voy a ir? Inmediatamente responder a la santa convocación, a la comunión. El Señor sea glorificado. Oramos. Padre, en tu voluntad soberana es que estamos, Señor, reconociendo que nada puede pasar si no es bajo tu poder. Reconociendo, Señor, que todo cuanto está pasando en nuestras vidas es bajo un diseño perfecto. Te honramos y te bendecimos y reconocemos, Señor, que es bueno confiar en ti. Señor, tú tienes la preeminencia en nuestras vidas, y nuestra voluntad, Señor, está siendo sometida a tu voluntad de una manera voluntaria, porque tú así lo has determinado. Reconociendo, Señor, que estamos inclinados a conocerte, pero no solamente es el conocimiento de una voluntad, sino es el cumplimiento de una voluntad. Y para eso rogamos, Señor, que tú también, así como nos has dado a conocer tu voluntad, tú mismo seas aquel que cumpla esa voluntad. Y para eso tú en nosotros, Señor, tú haciéndolo en nosotros, esperamos en ti. Todo se trata de ti, porque se trata de tu gloria, se trata de tu reino, se trata de tu propósito, tu voluntad. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.